No, tranquilo. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, doctor. Me voy a disculpar, estoy un poco enfermo, así que no. Igual, de todas formas, la clase o las diapositivas se las voy a pasar a algunos de ustedes, el grupo que estén ahora. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de amputaciones, ¿no? Es un tema relativamente sencillo, no es un tema muy complejo, pero bueno, vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es una amputación? Es la pérdida parcial o total de un miembro o de un segmento de miembro, ¿no? Esta misma amputación puede ser originada por una amputación por un trauma o por intervención nuestra en una cirugía, una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son las causas principales para que se realice una amputación? Enfermedad vascular periférica, ¿no? Son aquellos pacientes que tienen problemas crónicos vasculares como arteriosclerosis, trombos, problemas vasculares, ¿no? Es una causa de amputación, ¿no? La otra, infecciones severas. Pacientes que cursan con cuadros prolongados de infecciones de hueso, osteomielitis, refractarios a tratamiento, infecciones de partes blandas que no tienen una buena terapia con la vía antibiótica, ¿no? Otra causa son los tumores, ¿no? Evidentemente es una causa bastante importante, ¿no? Los tumores malignos, tanto de partes óseas como de tejidos blandos, ¿no? En el medio existe una diversa variedad de tumores óseos, entre los cuales los más malignos son el osteosarcoma, el rhabdomiosarcoma y otros, ¿no? Entonces, para precautelar la vida del paciente, a veces es necesario llegar a la amputación. Complicaciones isquémicas, bueno, esto va muy de la mano con la enfermedad vascular periférica. Trauma severo, pacientes con accidentes importantes en vías de tránsito, con miembros que son prácticamente irreparables, entonces otra causa de amputación. Malformaciones congénitas, pacientes niños que nacen con malformaciones en miembros inferiores, agenesias de tibia, agenesias de peroné, pacientes que son poco reconstruibles, también se la puede indicar como una causa de amputación. ¿Cuál es el objetivo de las amputaciones, no? El principal objetivo de realizar una amputación es salvar la vida, ¿no? Como erradicar una infección incontrolable, ya lo habíamos dicho. El otro objetivo es lograr una extremidad residual, la misma que puede ser utilizada con una prótesis, ¿sí? Siempre es importante realizar un consentimiento informado a la familia, a padres, a los hijos, a los hermanos, ¿no? Explicándoles las alternativas y el pronóstico. En algunas circunstancias es mejor tener un miembro amputado que tener un miembro crónico sin función, ¿no? Pero sin embargo la idiosincrasia de nuestro país o de toda Latinoamérica hace que los pacientes no quieran amputarse y prefieren tener piernas o brazos de forma crónica, años y años de años, que amputar y realizar una rehabilitación precoz con una prótesis, ¿no? Otro objetivo es evaluar si existe la posibilidad de revascularización, ¿no? Cuando en el caso de que el origen sea isquémico, ¿no? Siempre es importante realizar un manejo multidisciplinario con cirugía vascular,
ortopedia, fisioterapia, infectología, ¿no? Bueno, como ya les había mencionado, no es algo tan complejo la amputación, ¿no? Vamos a clasificarla de acuerdo a sus niveles anatómicos, ¿no? Vamos a hablar un poco de los tipos de amputaciones que existen a nivel de miembro inferior, ¿no? Yendo desde la más compleja hacia la más relativamente sencilla, ¿no? En primer lugar tenemos la hemipelvectomía, después la desarticulación de la cadera, la amputación transfemoral, la desarticulación de la rodilla, amputación transtibial, ¿sí? La amputación de Sain, que se realiza a nivel del tobillo, desarticulación de Chopard y Lisfranc, amputación transmetatarsal y amputación digital, ¿no? Básicamente esta clasificación anatómica nos habla del nivel que uno realiza la amputación, ¿no? Bueno, pasando en principio a la hemipelvectomía, ¿no? Que la hemipelvectomía es una cirugía de alta complejidad que consiste en la resección de la hemipelvis, ¿no? Esta resección de la hemipelvis puede ser acompañada de la resección completa del miembro o solo resecar la parte de la pelvis y dejar el miembro, ¿no? ¿En qué caso se utiliza? Más frecuentemente en tumores malignos, ¿no? Como ya dijimos, la amputación es una medida salvatoria, es una medida que puede salvar la vida del paciente en el caso de presentarse tumores malignos, ¿no? Estos pacientes, gracias a Dios, son muy raros. La hemipelvectomía es un procedimiento muy raro que no se realiza frecuentemente, pero sí alguna vez lo hemos realizado, ¿no? Son pacientes que no son equipables fácilmente, las prótesis no se adaptan fácilmente a este tipo de pacientes y necesitan generalmente el uso de silla de ruedas. Ya mencionamos, puede haber la hemipelvectomía, se divide en dos tipos, una interna y otra externa, ¿no? ¿En qué consiste la hemipelvectomía interna? Consiste en la resección de la pelvis sin la amputación del miembro inferior. Se puede hacer una resección de la pelvis, pero no necesariamente se saca todo el miembro inferior, ¿no? Se puede dejar sacando la pelvis, se deja el miembro inferior. Y la hemipelvectomía externa, que es la más frecuente, que consiste en la resección completa de la hemipelvis y la amputación de todo el miembro inferior. Bueno, como ya dijimos anteriormente, esto es muy utilizado en pacientes que tienen tumores, ¿no? Tumores malignos. Otro tipo de amputación, la desarticulación de la cadera, ¿no? Es una amputación cuyo nivel de amputación se encuentra a nivel de la articulación coxofemoral, ¿no? ¿En quién indicamos este tipo de amputaciones, ¿no? Pacientes tumorales, pacientes que tienen un trauma severo, infecciones, ¿no? Básicamente la indicación de las amputaciones son la mayoría de las mismas: tumores, infección, trauma severo, miembro no recuperable, ¿no? La desarticulación de la cadera igual es relativamente mutilante porque no tenemos el muñón para la articulación de la prótesis, ¿no? Es excesivamente corto, ¿no? Este tipo de pacientes sí necesitan el uso de la silla de ruedas. Bueno, esto sí es una amputación frecuente, ¿no? Que es la amputación transfemoral o supracondílica también llamada, ¿no? Que es el nivel
de sección se realiza a nivel del fémur, ¿no? Lo ideal es dejar unos 10 a 15 centímetros por debajo del trocánter menor, ¿no? Sí es importante dejar un fémur relativamente largo. ¿Por qué? Porque la idea es, como ya dijimos y volvemos a repetir, la rehabilitación, la equipación con prótesis del paciente para su incorporación a la vida diaria. Mientras más largo dejemos el muñón, es mucho mejor. Este es otro tipo de amputación que es la desarticulación de la rodilla, ¿no? La articulación femorotibial, ¿no? Este tipo de cirugía consiste en la preservación completa del fémur y saca la pierna, ¿no? Dejamos todo el fémur, ¿no? Es un poco compleja esta amputación porque no es tan fácilmente equipable, no es tan fácilmente la colocación de una prótesis como lo es cuando se realiza una amputación a nivel transfemoral, ¿no? Bueno, acá tenemos la amputación a nivel transtibial. El gráfico de la derecha no es el correcto, pero es una amputación que se realiza por debajo de la rodilla, ¿no? Se deja un segmento de extremidad proximal de tibia, ¿sí? Unos 12 a 15 centímetros aproximadamente. Lo importante en realidad casi en todas las amputaciones, es que tenga un buen colgajo, que se realice un buen colgajo, una buena cobertura de la parte ósea, ¿no? Depende del lugar de la amputación, en este caso en la región transtibial se tiene que dejar un buen colgajo, en este caso los músculos gemelos. ¿Por qué el buen colgajo? Un buen colgajo muscular y cutáneo. Porque en ese colgajo muscular y cutáneo es donde se transmite la carga del peso al caminar, al realizar la vida diaria. En esta almohadilla, en este colgajo que es mío de músculo y de tejido circular en piel, es donde se equipa la prótesis, ¿no? Por eso es importante bien dejar un buen muñón. Vamos a hablar ahora de la amputación de tipo SIGN, que es una amputación que se encuentra localizada a nivel del tobillo. Conserva la articulación del tobillo, pero como vemos en el gráfico, ¿cuál es la ventaja de esta amputación de SIGN? Que el colgajo del talón del pie presenta una gran cobertura, ¿no? Todo el talón del pie cubre la parte amputada, ¿no? Ofrece una mayor estabilidad porque tenemos casi todo el miembro, ¿no? Solo la carga se realiza a través del tobillo, ¿no? En estos casos se puede tener una máxima longitud del miembro, tiene muy buena tolerancia, es una amputación que sí se la realiza, ¿no? Pues creo que todos estamos enfermos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las amputaciones del pie, que en realidad son tres básicamente, ¿no? Que son menos frecuentes. Que es la amputación de Chopin, la amputación de Hirschsprung y la amputación a nivel metatarsal, ¿sí? La amputación de Chopin se realiza a nivel de articulación talonauricular, ¿no?
y de la calcánea cuboidea, como vemos en el gráfico número 1, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cara? Igual, conserva el miembro inferior, conserva el talón, necesito una prótesis un poco más anatómica, ¿sí? La desarticulación del isfrán se realiza a nivel de la articulación tarso-metatarsiana, es un poco más distal que la amputación del tipo de Chopin. Conserva mayor longitud en el pie. Sí, bueno, lo mismo, un poco más hablando, son todos de acuerdo al nivel de la localización anatómica de las amputaciones. La que es transmetatarsal se realiza a nivel de los metatarsianos, ¿sí? Existe un concepto muy clásico, ¿no? que a veces es mejor realizar una cirugía que ir al paciente operándolo en forma reiterada, ¿no? No sé si alguien ha escuchado hablar del pie diabético. ¿Han escuchado hablar del pie diabético, no? Sí. Bueno, este tipo de pacientes que son muy frecuentes en nuestro medio, ¿cuál es la característica de un paciente diabético, no? Son pacientes que se encuentran mal controlados, no tienen un seguimiento adecuado a nivel médicos, medicamentos, etc. ¿Qué es lo que está afectado en el pie diabético? Vascularización. La microvasculatura, ¿no ve? Sí. Entonces, la microvasculatura a nivel del pie es muy fina, entonces existe poca posibilidad de que un pie diabético avanzado con una amputación pequeña de estas pueda tener éxito, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen gran infección del pie, afectan el talón, afectan casi todo el pie. Entonces, a veces es mejor ser un poco más agresivo, ¿no? Realizar una amputación infrapatelar o transtibial que andar al paciente primero realizando una amputación metatarsal, después subir un poquito más, después subir un poquito más. Si la infección está bien diseminada en el pie, ¿no? Entonces, tenemos que tomar el concepto de que es mejor curar la infección de una en vez de ir al paciente sometiéndole a múltiples cirugías que no van a tener un éxito por la misma fisiopatología que tiene el pie diabético, ¿no? La alteración de la microvascularidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar un poco, igual básicamente es lo mismo. Las amputaciones a nivel de miembro superior son poco frecuentes, son raras. Básicamente se realiza cuando hay una indicación de algún tumor maligno en miembro superior, en accidentes de tránsito, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Y muy raramente en los pacientes diabéticos se afecta más el miembro inferior, ¿no? Infecciones también en algunos casos. Se las divide clásicamente de acuerdo al nivel del lugar de la cirugía, ¿no? La desarticulación de hombro es la más agresiva. Amputación a nivel transhumeral, que se la realiza a nivel de la mitad del húmero, la desarticulación del codo, la transradial a nivel de la mitad del radio, la desarticulación de la muñeca y la amputación de las manos y de los dedos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que para realizar cualquier tipo de amputaciones, estas o las de miembro inferior, siempre tenemos que delimitar, es importante delimitar en el caso, por ejemplo, de una infección, ¿dónde llega la infección, ¿no? Si la infección llega a nivel, por ejemplo, en el caso del pie, llega a nivel de la mitad de la tibia, no podemos realizar una amputación a distal.
siempre la amputación se realiza en tejido sano. Nunca se realiza la amputación en tejido enfermo. No podemos realizar una amputación en un lugar de infección. No se puede realizar la amputación donde está el tumor. Entonces, siempre tiene que haber un margen de seguridad para el tumor y también para la infección, si en caso que sea una infección crónica, ¿no? Bueno, hablando un par de palabras de la desarticulación del hombro, es una cirugía muy amplia que se realiza a nivel de articulación glenohumeral. El equipamiento que se puede realizar a estos pacientes es muy pobre, ¿no? Es muy difícil equiparlos. Gracias a Dios es una amputación poco frecuente. Y a veces pueden utilizar algunas prótesis. Vamos a hablar un poquito más de prótesis más adelante. Pero estas amputaciones de la hemipelvectomía y en este caso la desarticulación de codo se realizan en pacientes generalmente por tumores. Bueno, este es el otro tipo, que es la transhumeral, que es la amputación que se realiza a nivel del húmero, en la mitad del húmero, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esta amputación? Que es fácilmente equipable con el uso de una prótesis mecánica o el uso de una prótesis mioeléctrica. ¿Cuáles son los otros tipos de amputaciones? Ya van un poco más de lo mismo: la desarticulación del codo, que es a nivel del codo; la transradial, que es a nivel de la mitad del radio, de la muñeca; y la amputación parcial de la mano y de los dedos. Bueno, volviendo a repetir un poco lo mismo, ¿cuáles son las indicaciones absolutas, ¿no? ¿En qué pacientes se tiene que, no hay otra alternativa, ¿no? Pacientes con tejido necrótico o miembros que están totalmente necróticos y que van a llegar a la sepsis, ¿no? Entonces es una indicación clara, ¿no? Otra indicación absoluta de amputación es el trauma, ¿no? Pacientes con traumas de alta energía, donde el miembro, las funciones vitales del miembro no se pueden recuperar. Hay que tener en cuenta que para recuperar un miembro, en este caso el miembro superior o el miembro inferior, se puede realizar una reimplantación de la mano, reimplantación de los dedos, ¿sí? Pero tenemos un inconveniente, ¿no? Existen técnicas, ¿no? Hay pacientes que llegan con su mano, con su dedo, se puede en algún caso reimplantar, ¿no? Pero existe una gran limitancia de recursos humanos en toda Latinoamérica, ¿no? Que para realizar una reimplantación, en este caso, por ejemplo, de una mano, necesitas un cirujano experto en cirugía de mano y en reimplantación, ¿no? Entonces, ¿cuántos cirujanos pueden reimplantar una mano, especialistas en mano o en técnicas microquirúrgicas? Podemos encontrar ejemplo en Bolivia, ¿no? Podríamos encontrar 1 o 2 cirujanos en toda Bolivia, ¿no? Entonces, básicamente, estos pacientes tienen muy pocas chances de recuperar miembros, ¿no? Primero, por la poca accesibilidad al profesional, ¿no? Entonces, no hay profesionales que reimplantan manos o dedos, entonces prácticamente la mano está perdida o el dedo está perdido, ¿no? Entonces, en esos casos sí se realiza la amputación, ¿no? Tumores malignos, esta sí es una indicación clara de amputación. Pacientes que tienen osteosarcomas en miembros inferiores, tumores de tibia, tumores de reloj, tumores de las partes blandas, los tumores malignos, porque los tumores benignos no necesariamente se amputan, pero los tumores malignos sí, ¿no? Esa es otra indicación de amputación. Bueno, ya lo dijimos.
Bueno, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Puede existir alguna supervivencia del miembro afectado, en este caso la supervivencia en el caso de un trauma. Depende, hay que evaluar. Tenemos el cirujano vascular, tenemos el especialista en que hace este tipo de cirugías, sí se puede salvar, ¿no? Básicamente, la gran parte de los traumatólogos no realizan técnicas de reimplantación. Son técnicas microquirúrgicas que lo hacen solamente los subespecialistas, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes terminan en amputación, ¿no? Indicaciones relativas, ya isquemia, ¿no? Hay que evaluar en este caso la enfermedad vascular periférica, si se puede revascularizar el miembro, ¿no? Esto ya de la mano de un vascular, si se pueden de alguna forma, en el caso de una oclusión arterial aguda, si se puede hacer una lisis del trombo, ¿sí? Infección, otra indicación relativa a una infección osteoarticular crónica, como vemos en el gráfico de abajo, son pacientes que tienen infección de hueso, años, décadas, prefieren estar con su tibia infectada, con su osteomielitis, y no quieren perder la pierna, ¿no? A veces las infecciones del hueso, en este caso de la tibia, son muy refractarias al tratamiento, no se las puede tratar como uno quisiera, ¿no? Son gérmenes que no se van y se quedan en el hueso, osteomielitis crónicas que no se pueden tratar. Entonces hay que explicar al paciente que prefieres vivir con tu pierna infectada, con tu tibia infectada, someterte a 15 cirugías, o prefieres amputarte, rehabilitarte y tener una prótesis que al día siguiente puedes ir a trabajar, ¿no? Pero sin embargo, lo que vemos a diario es que la gran parte de los pacientes no quiere amputarse. Hablar de amputación psicológica, en términos psicológicos, es una mala palabra en nuestro medio. La gente no quiere amputarse. Entonces prefiere andar con su pierna de una forma, vulgarmente decirlo, prefiere andar con su pierna podrida a rehabilitarse, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta al hablar a los pacientes y explicarlo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países anglosajones o de otros lugares, ya son indicaciones claras de amputación y los pacientes prefieren rehabilitarse, amputarse y volver a su vida diaria normal. Bueno, ¿cuáles son los principios quirúrgicos? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de cirugías, ¿no? Bueno, ya le habíamos hablado, ¿no? Hacer una adecuada planificación del colgajo de cobertura, ¿no? En este caso, el hueso que se va a exponer tiene que ser adecuadamente cubierto con un colgajo, llámese de músculo, miofacial, ¿no? Este tipo de colgajos podemos tener se puede lograr una buena cobertura a nivel transtibial, a nivel transfemoral, podemos tener una buena cobertura de los músculos. Pero sin embargo, en el pie es un poco más difícil tener una buena cobertura, ¿no? Hablando de la amputación transmetatarsal o hablando de la amputación de Lisfranc y Chopard, no tenemos una buena cobertura en el pie. Es por eso que las amputaciones en el pie son poco frecuentes, son más frecuentes a nivel de tobillo, porque podemos tener una cobertura del talón, a nivel transtibial, porque se puede tener una cobertura de los músculos gemelos, y a nivel transfemoral podemos tener una buena cobertura de toda la gran musculatura que hay en el músculo, ¿no? Es importante tener, a la hora de realizar la cirugía, un control adecuado de sangrado, hemostasia. Siempre es importante identificar los grandes vasos, en este caso, si es a nivel de fémur, ubicar la arteria femoral, a nivel de tibia, tener presente la arteria poplitea, y bueno, eso es un poco más anatómico, ¿no? Es importante también
tener un control adecuado del nervio, ¿no? En este caso, depende del lugar, hay que hacer una sección ordenada del nervio porque puede haber, a veces se han escuchado el dolor del miembro fantasma, ¿no? El paciente prefiere el dolor de la pierna, pero sin embargo la pierna ya no se encuentra, ¿no? Entonces hay que hacer una identificación del nervio y hacer una sección lo más proximal posible, ¿no? En algunos casos se puede llegar a fenolizar el nervio, ¿no? ¿Qué significa eso? Inyectarle alcohol al nervio para de alguna forma bloquear el estímulo nervioso afectivo, ¿no? Bueno, ya lo habíamos dicho, de la infección, ¿no? Realizar una limpieza extensa de la infección. No podemos conservar un miembro infectado. Estamos hablando de una infección. Claro, estamos hablando de una infección que no se puede tratar. Estamos hablando de un pie necrótico. Estamos hablando de una infección refractaria a tratamiento. No vayan a pensar que todas las infecciones amputan, no. De una infección que esté mal controlada, que esté necrótica, que no tenga vía de solución. Entonces hay que realizar la limpieza lo más extensa posible, ¿no? No podemos hacer la amputación a mitad de la infección, ¿no? El cierre tiene que ser igual importante, que no tiene que ser la tensión y tienen que estar los tejidos muy atención porque pueden ser lugar de origen de puntos de escaras o de cúbitos, ¿no? Bueno, un poquito hablando de las prótesis, bueno, este es un tema más de ingeniería biomédica, que es una rama muy... La evolución de las prótesis ha tenido un lugar muy importante en la actualidad, ¿no? Las prótesis han evolucionado muchísimo, ¿no? Es por eso que es mejor, vuelvo a repetir, tener una prótesis buena que tener un miembro que no sirve, ¿no? Claro, la accesibilidad de este tipo de prótesis en el medio todavía es muy limitada, ¿no? La podemos dividir principalmente en 4 grandes grupos, ¿no? El primer grupo es una prótesis pasiva, una prótesis pasiva o cosmética, ¿no? ¿Qué es una prótesis pasiva o cosmética? Son prótesis que no tienen función, ¿no? Le falta un dedo y le ponen un dedo, pero el dedo no tiene función, ¿no? Que sirven de apoyo psicológico, mejoran la estética, pero no generan ningún tipo de movimiento activo. Después tenemos las prótesis corporales o mecánicas, ¿no? Que pueden ser generadas por algún movimiento residual que se tiene, ¿no? O sea, pueden de alguna forma, están conformadas por ganchos, por poleas, diferente tipo que con algún movimiento residual que tiene, por ejemplo, en el brazo, la prótesis puede generar un movimiento automático. Y la tercera son las mioeléctricas, ¿no? Que con señales eléctricas musculares, en este caso del músculo proximal que se encuentra intacto, se puede generar un movimiento, ¿no? Actualmente están muy en boga estas, que pueden generar movimientos tanto de la mano, que pueden conectarse mioeléctricamente a músculos de otras regiones, en este caso, hablando de la mano, a músculos, por ejemplo, del brazo, del antebrazo, pueden generar movimientos, ¿no? Tienen un movimiento más parecido a lo natural. Y bueno, las prótesis híbridas, ¿no? También son importantes, es una combinación entre las prótesis mecánicas y las prótesis mioeléctricas. Bueno, ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. ¿Cuáles son los objetivos de todo este tipo de prótesis? De alguna forma restaurar la función perdida,
mejorar la estética y la autoestima, de alguna forma dar independencia al paciente y proteger el muñón y mejorar el equilibrio y la marcha, en el caso médico. Bueno, como mensaje final, es mejor tener un paciente rehabilitado que un paciente crónico con un miembro sin solución, ¿no? Bueno, muchas gracias y perdón por la... Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Está bien, doctor.